Tenía fascinación, especialmente cuando llegaba el día viernes a la noche. Me acuerdo que me habían regalado una Biblia para los niños y muy contento leía todas estas historias. Yo no sabía leer todavía, tenía 4 o 5 años, les pedía a mis hermanos que la lean para que yo pueda escuchar. Y es un recuerdo muy feliz que tengo de cuando era niño. Y esta historia principalmente me llamó mucho la atención, especialmente una vez que leí una cita de Elena de White, donde dice de que debieran prestarse más atención a las parábolas, a las palabras de Cristo, porque tienen tanta sencillez para que un niño las pueda entender, pero encierran una profundidad increíble. Y pensaba yo en esto hace no mucho tiempo atrás, que las parábolas, las historias, todas las palabras de Cristo, muchas veces tenemos en nuestras Biblias que vienen, ¿cierto?, las palabras de Cristo en rojo o en otro color para distinguirlas, y encierran una profundidad impresionante, hermanos. En esta hora vamos a leer Lucas capítulo 15, desde los versículos 11 en adelante. Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí malgastó sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo había gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Y fue y se llevó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a sus campos para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de los jornaleros. Y levantándose, marchó hacia su padre. Hasta ahí no vamos a leer. Ya vamos a llegar a la otra parte de la historia. En primer lugar, hermanos, un hombre tenía 2 hijos, el mayor y el menor. El menor de ellos parece que no era una persona que le gustaba trabajar. Parece que se aburría en la casa de su padre. Parece que no estaba capacitado para hacer muchas cosas. Entonces, ¿qué mejor que disfrutar la vida ahora? Es lo que pensó. Podemos ver, hermanos, vamos a buscar ahora en nuestras Biblias algunos versículos para que veamos muchas características de este hijo pródigo. En pocos versículos que relata su historia podemos aprender mucho, y podemos ver, hermanos, que en vez de poner el nombre de hijo menor, en ese lugar encaja nuestro nombre. Allí encaja Miguel Arancibia y el nombre de cada uno de ustedes como hijo pródigo. Y veamos, hermanos, qué dice la palabra del Señor. En primer lugar, él estaba tranquilo en su casa y le pide al padre la herencia. ¿Qué es esta herencia? Busquemos Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20, vamos a leer el versículo 32. Dice así: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y dar herencia con todos los santificados. ¿Qué es lo que pidió este hijo, hermanos? Pidió la gracia para ir a malgastarla. La palabra de la gracia del Señor. Esa es nuestra herencia. La misericordia de Dios que Él nos ha concedido. Solamente que este muchacho la pidió para malgastarla.
¿Cómo era su vida, hermanos? Salmo 23, ¿qué dice? Cuando estaba en la casa de su padre, Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo sigue el Salmo? En lugares de delicados pastos, me harás descansar. Me pastorearás junto a aguas de reposo, me harás descansar. ¿Cómo era su vida cuando estaba con el Padre? Tranquila, abundancia. Sin embargo, pide esta misericordia o este tiempo de gracia para malgastarlo. Isaías, capítulo 30. Versículo 15, dice el Señor, porque así dijo Jehová del Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no aceptasteis. Este muchacho no había aceptado eso, y muchas veces nosotros no lo hacemos. Nuestra falta de fe hace que, como Sara o como Abraham quiso ayudar a Dios, muchas veces nosotros también buscamos ayudar a Dios haciendo cosas que no corresponden y que Él nunca nos mandó. Porque estando en reposo, hermanos, es como el Señor da la salvación. Y si ustedes se acuerdan a Gedeón, ¿qué le dijo el Señor? Estén quietos y vean la salvación de Jehová. A pesar de que tenían cientos de miles de enemigos a su alrededor, ¿cómo iban a ver la salvación? Inquietud, esperando en Él. Porque Dios sabe de que nosotros no podemos hacer nada. ¿Cómo era este hijo pródigo? ¿Pensó en su padre? ¿Pensó en su familia, en su hermano? No. ¿En quién pensó? En sí mismo y en lo que él quería. Tengo ganas de gastar toda la gracia que me ha sido dada viviendo esta vida. Allí en el mismo libro de Isaías, el capítulo 56, vamos a leer dos versículos, el versículo 11 y el 12. Dice el Señor: y esos perros comilones son insaciables, y esos mismos son pastores que no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dice, tomemos vinos y embriaguémonos de licor, y será el día de mañana como este o mucho mejor. Es lo que pasaba por la mente de este hijo. Es lo que puede llegar a pasar por nuestra mente. Que nuestro egoísmo nos quite la vista del Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero ¿qué pasa si miramos nuestros deseos? Sucede estas cosas precisamente. A causa de este egoísmo, ¿qué se produce? En la historia, ¿qué sucedió a continuación cuando le pide todos los bienes a este hijo? Dice, y se fue a una provincia, a una región lejana. Se produce una separación. Y podemos ver, hermanos, de que una cosa sucede a la otra. Así como la mentira. Para encubrir una mentira tengo que mentir de nuevo. Y la mentira que era así de chiquitita se termina siendo una montaña gigantesca. De la misma manera, hermanos, sucede con estas cosas. Cuando nos alejamos un poquito del Señor a causa de nuestra obstinación y egoísmo, se produce a continuación la separación. Y esta separación, hermanos, que la podemos encontrar en Mateo, por ejemplo, capítulo 15. Busquemos en nuestras Biblias, Mateo capítulo 15. Versículo 8. Fíjense cómo podemos estar también separados del Señor. Mateo 15, 8.
Dice el Señor: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde estaba el corazón de este joven? ¿En la casa de su padre y en su padre? ¿Con los jornaleros de los padres? ¿Con los amigos que tenía allí? No, estaba lejos de Dios. Y esto precisamente fue lo que ocasionó el tercer paso, la separación. Y si buscamos también en Isaías, lo pueden buscar después ustedes, 59:2, dice que nuestras iniquidades y nuestro pecado hacen que Dios se aleje de nosotros. Entonces no solamente nos separamos nosotros de Él, sino que Él también, obviamente por consiguiente, queda separado de nosotros. Obstinación. No quería estar tranquilo a causa de su egoísmo. Podemos dibujarlo como una escalera, hermanos, para entenderlo mejor. Primer escalón que desciende es por su obstinación, a continuación por su egoísmo. A causa de esto se separa, sigue descendiendo, en vez de ascender hacia la salvación. Una vez que está separado el hombre de Dios, ¿qué busca? ¿Qué queda en el hombre? En el hombre queda un vacío muy grande. ¿Y qué busca? Llenar ese vacío, esa ausencia de Dios. ¿Y con qué lo va a llenar? Vamos a buscar hemos leído en la historia cómo buscó llenar este vacío este joven. Dice: viviendo perdidamente. Busquemos primera de Timoteo capítulo 3, versículo 4. Primera de Timoteo capítulo 3, el versículo 4. Perdón, hermano, segunda de Timoteo. Ahora sí. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 4. Bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, a causa de su amor al mundo. Ama más a Dios, ama más a los placeres que a Dios. Y ahora sí, primera de Timoteo capítulo 5, versículo 6. Dice: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. La separación, ¿qué produce, hermanos? La muerte. La búsqueda de los placeres desciende otro escalón más, y esto trae aparejado consigo la muerte. Y esto nos recuerda al principio, ¿cierto? A Adán y a Eva, mejor dicho, al momento de la tentación, cuando la serpiente le dijo a Eva de que no moriréis. Busca los placeres de esta vida, llena, satisface tus apetitos, prácticamente lo que le decía la serpiente. Total, no vas a morir, es mentira eso. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que la que vive en los placeres está muerto. En otras palabras dice: la que se entrega a los placeres viviendo está muerto. Esta separación hizo que busque los placeres de este mundo. Y pensemos ahora en nuestra vida, hermanos. ¿Qué buscamos? ¿Buscamos a Dios de continuo? ¿Nuestros pensamientos se dirigen hacia Dios? ¿O buscamos, está bien que vivamos en este mundo y tengamos necesidades, Dios las sabe, pero ¿dónde está puesto nuestro corazón? Esta separación entonces hizo que busque los placeres de este mundo para llenar ese vacío, y a continuación se produjo una destrucción espiritual. Muere esta persona espiritualmente, porque la que se entrega a los placeres viviendo está muerto. A continuación, ya cuando queda destruido, veamos qué nos dice Jeremías capítulo 5, versículo 25. Jeremías capítulo 5, versículo 25.
Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Viviendo en los placeres, hermanos, en las cosas de este mundo, ¿qué se aleja también de nosotros junto con Dios? El bien. Nos empiezan a suceder cosas malas. Es verdad que podemos pasar pruebas mientras estemos transitando nuestra vida como Dios quiere, como le sucedió en el caso de Job, y lo estamos viendo en todo este trimestre. Job, hombre recto, temeroso de Dios, y le vinieron todas estas cosas. Son pruebas que tenemos que pasar. Pero aquella persona que busca los placeres de este planeta, ¿qué se aleja seguro de ellos? El bien. Empiezan a sucederle peores cosas. ¿Y cuántas veces escuchamos: estaba mal y ahora estoy peor? Y cuando creía que no podía llegar más bajo, me viene a pasar esto. Y cuando ya me había pasado de todo, me siguen pasando cosas peores. Inclusive, hermanos, le hemos dicho nosotros algunas veces estas palabras. Puede ser, pero ahora todavía este joven no había caído del todo bajo. ¿Qué sucedió en aquella provincia donde él se fue lejos y vivió perdidamente en los placeres de este mundo? Empezó a escasear, empezó a faltar. Y este hombre que no sabía hacer nada, aprendió a apacentar cerdos. A tal punto, hermanos, que se quería revolcar prácticamente con los cerdos para comer lo que ellos comían. Tenía hambre. Sufrió una humillación. David decía: me ha sido bueno haber sido humillado. Sufrió una humillación muy grande. ¿Y por qué decía David estas palabras? Todavía baja un escalón más. Es humillado este hombre. Porque ¿qué le sucedió a David después? La salvación. Gracias a que fue humillado, gracias a que el profeta fue y habló con él y no pudo encubrir su pecado, vino la salvación a David. Y es lo que sucede a continuación con este hombre. Primero es humillado y a continuación viene la salvación. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, vamos a leer los versículos del 13 en adelante. Dice: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar del placer efímero. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen a las almas incontantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el pago de la iniquidad. Todas estas personas buscan, ¿cierto?, los placeres, el oro, la plata, y no solamente lo buscan, sino que hacen tropezar a otros en el camino. Fíjense el versículo 16, dice: y fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, frenó la locura del profeta. ¿Qué tenía este hombre, este segundo hijo, este hijo menor? Viéndolo a los cerdos, dice que sentía hambre y buscaba saciar su hambre. ¿Hambre de qué? Trayéndolo, por supuesto, al plano espiritual. Las personas que están alejadas, hermanos, que aún siendo hermanos nuestros se alejaron o que no conocen directamente del Señor, tienen hambre y tienen sed. Y es nuestro deber ayudarlos. Pero este hambre es de la palabra del Señor, buscaba saciarse. Y fíjense ustedes que a continuación en Lucas el versículo dice: y volviendo en sí.
Fíjense cómo Balaam tuvo que volver en sí. ¿Qué le habló a Balaam? Un burro, una bestia de carga, para hacerlo volver en sí. ¿Cuántas veces a nosotros, cuando estamos por el mal camino, nos pueden suceder estas cosas para hacernos razonar? No digo de que un animal nos hable, pero sí digo de que nos sucedan cosas ilógicas o que de la manera más que uno menos piensa, el Señor nos llama. Y todas estas cosas nos llaman. Él viendo, el hijo pródigo, viendo cómo se alimentaban los cerdos, cómo él sentía esa hambre, tenía una necesidad real, no tenía cómo satisfacerla, ahí sí vuelve en sí. ¿Y es porque él quiso volver en sí? No, viendo una necesidad. Y dice que la necesidad es la oportunidad de Dios. Volviendo en sí, ya llegó a lo más bajo que podía llegar. Se humilló. A continuación pasaba hambre. Si ustedes hacen el conteo, podemos decir de que este hijo pródigo descendió 7 escalones, hermanos. 7 veces. Hasta llegar a la máxima humillación, hasta llegar a la base, hasta ya decir, ya no le queda más nada, ya no puede llegar más bajo. Revolcarse prácticamente con los cerdos ya no iba a ser mucho más bajo porque ya estaba con ellos en el mismo campo y deseaba alimentarse de ellos. Sentía hambre de la palabra del Señor. Y volviendo en sí, hermanos, cuando el Señor nos hace un clic, cuando estamos en nuestra obstinación enceguecidos, como el laodicense decimos, estoy enriquecido y no tengo necesidad de cosa alguna. Ahí el Señor nos hace un clic porque Él sabe cómo es nuestra verdadera condición, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es nuestra condición. A partir de ahí, hermanos, el hijo pródigo asciende 7 escalones. En primer lugar, se reconoce a sí mismo, reconoce que él tiene una necesidad, que es, en primer lugar, satisfacer el hambre, porque si no, perece, va a morir. En Jeremías capítulo 2, versículo 19. Jeremías capítulo 2, el versículo 19 dice: tu propia maldad te castigarás, y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Reconoce cuán malo ha sido dejar al Señor. No seguir enceguecido, ese es el primer paso hacia la salvación. Reconocer mi condición actual, pecador, alejado de Dios, alejado de mi Padre. Volver en sí, volver en nuestros cabales. Y ahí sí, ¿él qué hace a continuación? Resuelve. Primero se queda ahí y pensando, los jornaleros de la casa de mi Padre están saciados de pan, y yo aquí perezco. Primero reconoce. ¿Y se quedó ahí este hombre? No, al contrario, resolvió: volveré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. De memoria lo recitamos, Proverbio 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. El que se reconoce y resuelve dejar el mal, este es el que alcanza misericordia. Segundo escalón que sube: primero, reconocerse; segundo, resolver. Estas dos cosas traen aparejado el arrepentimiento, porque a partir de allí él vio lo que había vivido. ¿Y qué hizo? ¿Se quedó en el lugar? No, volvió a la provincia de su padre, volvió a su casa.
Apocalipsis, capítulo 3. Versículo 3. Recuerda pues cómo has recibido y oíste, y sigue guardándolo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón y no conoces de ningún modo a qué hora vendré sobre ti. En primer lugar, se arrepintió de su pecado y continuó con su regreso a casa. No se quedó distraído con las cosas de otra provincia o de otra zona que puede haber estado mejor que antes. No, él resolvió volver, se arrepintió de su maldad con que había actuado y prosiguió su camino directo a casa. El arrepentimiento. Después de esto se produjo el regreso. Obviamente él caminó durante varios días hasta poder llegar a casa. Oseas capítulo 12. Oseas está después de Daniel. Oseas capítulo 12, versículo 6. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y espera siempre en tu Dios. ¿De qué manera se produce el volver al Señor? Guardando misericordia y juicio. Y está relacionado, hermanos, con la fe y las obras, ¿sí? Actuando, no solo de palabras, sino con hechos. De esta manera se muestra el arrepentimiento y se muestra cómo volvió a casa. Volvamos a Lucas 15 para continuar con la historia, porque habíamos dejado un poco inconclusa. Lucas capítulo 15, versículo desde el 20 en adelante. Dice así: y levantándose, marchó hacia su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a compasión, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó efusivamente. Y él y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad deprisa el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro engordado y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo que estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Regresa a casa. ¿Qué sucede en ese camino? Todavía él estaba lejos. Le llegó la noticia al padre: tu hijo está volviendo. Aún ni lo veía. Sin embargo, ¿qué hizo este padre? Que venga a pedirme perdón. No, al contrario, fue movido a misericordia, dice. Y él sale al encuentro. No manda a un jornalero, no, él mismo salió al encuentro de su hijo. Ahora, hermanos, en nuestra vida, y esto es para que lo pensemos, recordemos siempre Ezequiel capítulo 18, donde el Señor dice: no quiero la muerte del que muere, convertidos pues y viviréis. El Señor está esperando que nosotros tomemos esta decisión. No importa cuál haya sido nuestro pasado. En Ezequiel 18 el Señor dice: si el impío al final de sus días obra justicia y vive conforme a la justicia, de cierto vivirá y no morirá. ¿Qué nos trae esto, hermanos, a colación? Que el Señor no está ni contando los pecados, ni está pendiente de cada uno de ellos. De lo único que Él está pendiente
es de nuestro regreso. Si hemos vivido una vida de pecado, hoy el Señor nos dice, cambia. Hoy es la oportunidad. Ahora, inclusive, no sabemos qué sucederá dentro de un minuto. Por ser un poco exagerado, hermanos, puede suceder cualquier cosa, se puede derrumbar este lugar y ya dejamos de existir. Por ser algo dramático, volviendo a nuestros hogares, nos pueden pasar muchas cosas. Pero el Señor nos dice hoy, cambia, vive y obra conforme a tu justicia. Sabe el Señor que el pasado es imborrable, que lo que dijimos y lo que hicimos no se puede modificar. Pero nos dejó claros ejemplos en la Biblia de personas que cometieron errores y se apartaron. Por ejemplo, hermanos, el caso de Sansón. ¿Perdonó el Señor su pecado? Claro que sí, porque volvió a hacerle crecer el pelo y volvió a darle la fuerza. Al final de su vida, en el último momento. De la misma manera con nosotros, hermanos, Dios nos espera. Y espera que empecemos a obrar este cambio para Él mismo salir a nuestro encuentro, así como sucedió con este hijo. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Dice el Señor, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La mayor muestra de amor del Señor está en la cruz. Y a causa de esto, ¿qué produjo? La reconciliación. Aún estando nosotros lejos, el Señor se reconcilió. En el caso de este hijo pródigo, le sale él mismo al encuentro para traerlo a casa. Y sabemos cómo continúa el relato, hermanos. Fue vestido de nuevas vestiduras. La justicia de Cristo le fue impartida. Se puso un anillo en su dedo. ¿Qué es el anillo? ¿Qué representa? Ustedes saben que los reyes tenían un anillo y que lo que decía el rey iba sellado con el anillo. Y en Ageo capítulo 3, versículo 22, dice el Señor, y serán anillos de sellar. Nos utilizará el Señor como su sello, para impartir su sello. Seremos instrumentos en manos del Señor. Y se le puso, dice, calzado en los pies al hijo pródigo. El calzado, ¿a qué representa en la Biblia? Al Evangelio, exactamente, el apresto del Evangelio que va en los pies. Lo podemos buscar en la armadura del cristiano que está en Gálatas. ¿Qué se produjo a continuación? Un regocijo, se hizo una fiesta. Gocémonos, disfrutemos, porque mi hijo que era muerto hoy es salvo. Para finalizar, hermanos, vamos a buscar Romanos capítulo 5. Desde el versículo 1 en adelante. Fíjense cómo aquí están todos los condimentos de la salvación con el Señor. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual hemos obtenido también entrada por la fe a esta gracia. Recuperó su herencia, hermanos. ¿Se acuerdan que la gracia era la herencia? Recuperó la herencia. Volvió a ser hijo del Padre. Dice, en la gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
pues apenas moriría alguien aún por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno se atreviera a morir por un hombre de bien. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores y estando aún lejos y destituidos de la gracia del Señor, Cristo murió por nosotros. Así que muchos más, habiendo sido ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Fuimos reconciliados con el Señor, y esta reconciliación es para salvación. Nuestras almas están en juegos, y no solamente las nuestras, sino las de los demás. Y cuando le mencionaba que estas tres historias, tanto la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo pródigo, están relacionadas, porque se refieren a tres clases de personas distintas, en este caso nos enfocamos en la que fue el hijo pródigo, para que veamos, hermanos, cómo nosotros, pudiendo estar aquí presente, nuestro corazón puede estar lejos. Pudiendo decir que venimos a adorar a Dios, podemos estar viviendo perdidamente el resto de la semana. Puede ser que nadie nos vea, puede ser de que nos vean y no nos importe. Sin embargo, hermanos, sabemos que hay esperanza. Y Dios hoy nos llama a cada uno de nosotros. Hoy es el día de salvación. No importa lo que hicimos esta semana, ¿qué pasó? O antes, tiempos atrás. Importa a partir de ahora. Si hoy se produce un cambio en nosotros, hoy mismo el Señor se quiere reconciliar con nosotros y quiere salir a nuestro encuentro. Quiera Dios, hermanos, que no seamos hijos pródigos, que directamente quedemos en casa con el Señor. Pero si nos alejamos, sepamos que tenemos esperanza. Si hemos cometido un pecado, no creamos que es imperdonable y que el Señor no nos perdona y que ya estamos destituidos de la gracia. Al contrario, hermanos, el Señor nos promete la reconciliación y la restauración de todas las cosas. Confiemos en el Señor y quiera Dios, hermanos, que el Señor esté morando con nosotros y nosotros morando en su casa. Amén. Amén.